Muy bien, empezamos. En primer lugar, agradecerles a todos por su participación y darles la bienvenida en nombre de Costos Educa al webinar La importancia de la negociación en el sector construcción. Como mencioné, este es un evento de nuestro ciclo de webinar de la construcción, el cual está a cargo del profesor Julio Valdivia, quien es candidato a doctor en finanzas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en dirección y gestión de empresas, constructoras e inmobiliarias en Centrum Católica y Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una experiencia en manejo de equipos de alto rendimiento, gestión financiera, gestión de recursos humanos, logística y marketing. Del mismo modo, ha liderado el diseño de estrategias en organizaciones, así realizado consultorías de proyectos inmobiliarios. Actualmente es consultor en proyectos de inversión y planes de negocio para importantes empresas constructoras. Bien, no estamos activando las cámaras ni micros, pero sí el chat para que puedan participar y realizar sus consultas durante la sesión de hoy. Nuevamente, bienvenidos a todos y lo dejo con el profesor para empezar la presentación. Podemos iniciar, profesor. Muchísimas gracias, señor Pedro Lucía. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Espero de verdad que sea de su agrado. La idea de este webinar es en realidad tratar de más o menos contextualizar cómo va el sector construcción a nivel nacional actualmente, ¿no? Que sabemos, y bueno, los que están aquí, muchos de repente están involucrados en el sector construcción, y de la misma manera saber de que este tema y la contextualización del mismo conlleva a que nosotros debemos buscar ser más eficientes desde el punto de vista de los números, ¿no? ¿A qué me refiero? Necesitamos mejorar las negociaciones, necesitamos tener mejores relaciones, por ejemplo, con nuestras subcontratas. Debemos mejorar el tema de la negociación con los sindicatos, debemos mejorar la negociación con los proveedores y finalmente también con nuestros clientes, ¿no? Con las personas con las cuales podamos hacer algún tipo de contrato, sea cuales fueran estos, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Antes que nada, conversar un poco acerca del sector construcción, ¿no? Pero, ¿cuál es la problemática del sector construcción en este momento, en realidad? ¿No? ¿Cuál es la problemática en la cual nos estamos viendo envueltas o se ve envuelto el sector construcción, ¿no? Actualmente tenemos un sector que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Aquellas personas que probablemente pues hayan estado en el sector o hayan trabajado en el sector hasta los años 2012, 2013, 2014, qué sé yo, ¿no? Ahí ya de por sí ya comenzaron a haber algunas ineficiencias y comenzó a haber problemas, pero luego de la pandemia, ¿no? Donde hubo el parón en seco, donde todas las constructoras, hubo un momento en el cual ya no podían trabajar, no podían hacer nada por el tema de la pandemia y el tema del aislamiento al 100%, hizo que ya con el regreso, ¿no? Todo se encarezca para poder trabajar en el sector construcción, lo cual suponía naturalmente de que teníamos menos margen, teníamos menos utilidades, ¿no? Para poder ser eficientes y en la rentabilidad, sea para la empresa que nosotros mismos tengamos o para las empresas en las cuales trabajemos, ¿no? Entonces, esta falta de eficiencia hace de que nosotros tengamos o busquemos la forma de ser, valga la redundancia, más eficientes, ¿no? Y cuál es una manera muy estratégica para ser más eficientes. Eso se basa principalmente en el tema de la negociación. Pero, ¿qué es negociar en realidad? ¿A qué le llamamos negociar? La negociación en general es una comunicación entre dos partes, las cuales cada quien va a tirar para su lado, ¿no? Y la idea es de que ambas lleguen a un punto medio, en teoría, ¿no? Lo que nosotros vamos es tratar de jalar hacia nuestro lado y la organización va a tratar de jalar, o la otra organización o la otra parte va a tratar de jalar hacia su lado, ¿no? Y lo que nosotros vamos a tratar mediante las estrategias que aprendamos en el curso es de tratar de jalarlos hacia nuestro lado. ¿A qué me refiero? Vamos un poco a hacer unos temas un poquito más prácticos, ¿no? Supongamos de que actualmente nosotros somos una empresa que se encarga de ver
qué sé yo, somos una empresa contratista, que es lo normal, lo promedio, ¿ok? Entonces nosotros vamos a contratar con un tercero, que es el dueño de la obra, que es el dueño del terreno, que es el dueño de todo del tema de la obra como tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es de que, de alguna manera u otra, la empresa, nuestra empresa, tenga mayor cantidad de beneficios y ellos van a buscar tener la mayor cantidad de beneficios. Existen contratos o existen condiciones leoninas, ¿no? Donde, por ejemplo, pueden decir, ok, perfecto, yo tengo una obra por 80 millones de soles o por 30 millones de soles o por 10 millones de soles. Así sean 10 millones de soles. Y yo digo, ok, de acuerdo, ya, pero para que puedas contratar conmigo, tienes que apalancar el 20% del total del proyecto al inicio. No hay adelanto de materiales, nada. En la primera parte es con apalancamiento de parte tuya. Y uno lo que tiene que hacer simplemente es agarrar y pensar, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Cómo puedo hacer o qué ventaja le puedo dar a esta persona para que no me haga gastar 20%, lo que significaría 2 millones de soles de mi bolsillo para poder ganar una obra? ¿No? ¿En qué momento, no solamente eso, bajo qué condiciones me va a pagar? ¿Me va a pagar condiciones a 30 días, a 60 días, a 90 días? Yo he visto condiciones de contratos a 90 días, por ejemplo, completamente leoninas, terribles, ¿no? En donde naturalmente pues no se puede trabajar de esa manera, ¿no? Pero es algo muy frecuente, ¿no? Es algo muy frecuente. Lo que debemos buscar de un modo u otro y lo que se va a enseñar en este curso es, primero, ver cuál es la parte práctica y directamente aplicable a cada caso en particular. Acá estamos viendo un caso respecto a una empresa, ¿no? Que puede ser dueña, por ejemplo, de un terreno y que tenga, qué sé yo, ya un proyecto aprobado, un crédito con el banco, una empresa, por así decir, la principal, una empresa que nos puede subcontratar a nosotros para que nosotros hagamos la obra, ¿no? O para que nosotros nos encarguemos del proyecto. En segundo lugar, es el tema de los proveedores. Hay veces que nosotros tenemos que ver el precio del concreto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más de una obra, más de un proyecto? Tenemos mayor poder de negociación. ¿Qué pasa si tenemos una sola obra? Ver cómo hacer para llegar a obtener mejores precios. Si es que tenemos proyectos futuros, ver cómo podemos negociar con estos proyectos futuros, ver cómo poder negociar con las órdenes de compra o con los contratos firmados, ¿no? Ver, trabajar el tema del cemento, el tema del acero. Vamos a hacer casos prácticos, ¿no? Porque este es un curso taller, digamos que las primeras 2 horas lo que se va a hacer es conversar, contextualizar un poco cuál es nuestro público al cual nosotros nos vamos a enfrentar y qué características tiene. ¿Qué características suele tener una empresa que contrata a otra empresa para que le haga la obra? ¿Qué características tienen los proveedores? ¿Por qué han subido los precios de los materiales en los últimos años? ¿Qué características tiene el sindicato de construcción civil? ¿El sindicato de construcción civil es el mismo de ahora como el de hace 5 o hace 10 años atrás? Actualmente tienen abogados, actualmente lo ven de manera desde el punto de vista legal, ¿no? Es completamente diferente el tema del sindicato de construcción civil. Otra pregunta que también debemos hacernos es, eh, bueno, los proveedores, el tema del trato con los sindicatos, el trato con las empresas, el trato con las subcontratas que nosotros tengamos, ¿no? Los mismos obreros, cómo vamos a trabajar, cómo se va a negociar, ¿no? Que, bueno, va vinculado naturalmente con el sindicato, ¿no? Los subcontratistas que tengamos también, ¿cuáles son las características de los subcontratistas? La pregunta es, ¿los subcontratistas tienen espalda financiera? ¿Cómo trabajamos si tienen espalda financiera? Y si no la tienen, ¿cómo los ayudamos para que puedan ser eficientes si dejamos de pagarle una cantidad de tiempo para poder nosotros apalancarnos? El valor del dinero en el tiempo, ¿ok? Importante, mientras más dinero tengamos, una estrategia, principio básico de finanzas, cobrar temprano y pagar tarde. Súper importante, por ejemplo, en el tema financiero. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener este dinero pronto y para poder pagar tarde? ¿No? Pero también, ¿cómo caracterizamos a las subcontratas? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que no suelen tener? Y en base a esto,
nosotros vamos a tener diversas teorías de negociación, ¿no? De repente vamos a ver el tema de beneficios mutuos, vamos a ver el tema del pie, cómo se parte el pie, va a haber diversas estrategias, las cuales van a ser aplicadas en los diversos talleres, y ustedes mismos, ¿no? Los que estén en el curso, los alumnos, con las mismas herramientas, van a entrar a pequeños grupos primero a hacer sus estrategias, a armar sus estrategias. Posteriormente salen todos al salón principal y debaten cada uno con su posición y ver si es que existe un ganador o no existe un ganador. A final de cuentas habrá que ver. Eso ya lo vamos a ver en el curso. Pero ¿de qué se trata justamente? ¿Y por qué es importante entonces negociar en el sector? Una vez más, ¿qué es lo que tenemos desde octubre en cuanto a cifras hasta febrero de este año? Que el sector había caído un 4.8%. ¿De acuerdo? Habíamos visto de que el sector había estado en caída. El sector construcción está en caídas y en subidas, y en caídas y en subidas. En todos los lugares vemos que se están construyendo. Hay muchísima autoconstrucción, hay muchísimas obras. Actualmente hay muchos alcaldes que están saliendo de obras. De que hay obras, definitivamente, y siempre lo va a haber. La construcción nunca va a parar. Así estemos en crisis, no van a parar las obras. Es algo necesario. La inversión en infraestructura es uno de los ejes principales y esenciales. Pero ese no es el problema. El problema es cómo nosotros capturamos las mejores obras, por un lado, y por otro lado, ¿no? Y no menos importante, es que si nosotros capturamos las obras, ¿cómo hacemos para ser más eficientes? ¿Cómo hacemos para negociar mejor con nuestros proveedores de materiales? ¿Cómo hacemos para negociar mejor con nuestros sindicatos y no nos pongan tantos trabajadores de construcción civil? ¿Cómo hacer para negociar con las diversas organizaciones que están involucradas con nosotros y que nos impactan directamente en la parte financiera para que no nos choque y finalmente podamos salir airosos de estas negociaciones? Porque cada negociación lo que va a lograr es que nosotros podamos tener algunos porcentajes más de margen. Si estamos bien con el tema del sindicato y no nos ha sacado mucho dinero, estamos excelente. Vamos a poder sacar los números más de margen. Si nosotros somos inteligentes, tenemos varias obras y hacemos el tema por volumen, por ejemplo, podríamos también sacar una mayor cantidad de utilidades para la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto y cuál es la realidad? El contexto actualmente es que el sector construcción se encuentra teniendo márgenes menores a los alcanzados anteriormente. Aquí les voy a presentar justamente las estadísticas que les había comentado hace un momento. A ver, aquí tenemos. En punto P, el sector construcción cayó 4.8 desde octubre, ¿no? Capica advirtió que el sector construcción cayó 2.5 y bueno, y la propuesta de una asamblea constituyente en aquel momento agravaría la situación. Es un tema político y naturalmente se vincula con el tema económico, y el sector construcción es uno de los sectores más sensibles que existen. Como podemos ver acá, ¿no? En el año 2021 fue uno de los mejores resultados, pero hay que tener en consideración también que hay una nivelación debido a la caída que hubo acá, ¿no? En el año 2020, ¿no? Ni hablar por el tema de la pandemia, o sea, es netamente pandemia, así se llama, ¿no? Entonces, obviamente ya hay un tema de crecimiento, pero también hay un tema de nivelación, perdón, ¿no? Aquí en este aspecto. Y obviamente vemos de que en los 5 meses la baja más grande que ha tenido de 4.8 desde octubre, ¿no? Tal como se puede ver en la gráfica respecto al PBI, ¿no? El PBI construcción, ¿no? Le bajó el plomo, es PBI global, ¿no? Según lo que se ve, y el PBI construcción es el rojo que está aquí, ¿no? Que ha tenido niveles más bajos. Y el nivel de operaciones de las empresas constructoras cayó o se contrajo 9.2%, ¿no? Pero esas cifras son hasta abril del 2022, ¿no? En síntesis, ¿no? Lo que nosotros necesitamos en realidad, ¿no? Es ver también
¿no? Como podemos ver acá, el tema de los costos de los materiales de construcción, ¿no? Un aumento del 8.9%, ver si nosotros debemos negociar con los tradicionales proveedores, ver si existe alguna solución alternativa como empresa constructora y negociar con de repente con algún tipo de exportadora que esté importando actualmente, o perdón, importadora que esté importando actualmente algún tipo de material de construcción que para nosotros pueda ser de mucha necesidad y que ellos puedan conseguir a mejor precio en China o demás, ¿no? Ver en realidad la mano de obra y los sindicatos cómo están trabajando las obras públicas que estuvieron paralizadas, el tema de la vivienda social. Muchos de repente puedan estar invirtiendo en vivienda social. ¿Cómo está solucionándose ahorita las cosas, por ejemplo, con el Estado? ¿Están funcionando las cosas con el Estado? ¿Están funcionando, por ejemplo, los proyectos de techo propio? ¿Los proyectos del Fondo Mi Vivienda? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Cómo estamos actualmente en el sector construcción? ¿Cuáles son las características que tenemos? ¿Necesitamos una mejor negociación o no? ¿Necesitamos mejorar nuestros contratos? Y más o menos de esto se trata. De esto es lo que nosotros vamos a hablar en este curso, ¿no? Vamos a utilizar una vez más, como ya les dije, ¿no? Metodologías como la porción de la torta o el pie, como se puede decir, ¿no? What is the pie? O sea, ¿cuál es la torta en general? Y de ahí qué parte es la que nosotros debemos tomar, ¿no? Si la mitad, si la cuarta parte, agrandamos el pie, cómo funciona esta estrategia para la negociación, el tema de los beneficios mutuos, beneficio tanto para la organización como para nosotros, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo trabajarlo esto en la práctica, llevándolo a casos directamente y casos muy prácticos sobre empresas caracterizadas, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Anteriormente ya habiendo analizado las organizaciones y cuáles son sus características. Una vez más, ¿no? Vamos a trabajar en base a un sector en el cual entiendo mayormente nosotros somos involucrados y necesitamos obtener mayor cantidad de utilidades. El curso está enfocado a que las personas que vienen aquí, ¿no? Y para el tema de la negociación, porque esa es la importancia real de la negociación en el sector construcción, es para poder obtener mayor cantidad de utilidades hacia la empresa constructora en la cual nos encontramos. Y eso sería principalmente lo que quería explicarles aquí en el webinar. No sé si de repente tengan algún tipo de preguntas. Estoy completamente abierto a sus dudas, ¿no? De repente alguien por ahí que levante la mano, que tiene alguna consulta, alguna duda, para poder responderles acá. ¿Nadie? ¿Nadie se anima a hacer alguna preguntilla por ahí? Quizá. Algo que les pueda interesar del mismo sector, más o menos cuál va a ser el tema de la dinámica, alguna pregunta en particular sobre algún caso que ustedes tengan quizá, encantado, de repente podríamos conversarlo. De repente Carlos, si Carlos Fernández está ahí, creo que, si no me equivoco, me parece que es un exalumno también, porque he estado dictando el curso de administración del sector construcción. Carlitos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Disculpas, estoy sin cámara porque estoy fuera de la oficina y fuera de casa. No te preocupes, te Me agarró en escuchamos. el camino. Qué gusto verte. No, y sobre todo, ¿no? El tema de, como conversábamos en las clases con las que tuvimos contigo y con un grupo excelente de compañeros, el tema de la negociación, de todo, ¿no? Se negocia con el sindicato sobre todo, ¿no? Se negocia para poder obtener los contratos, ¿no? Que cada vez son más peleados, cada vez hay empresas nuevas que están entrando. Eh, yo sí considero que es bastante complicado, ¿no? Y sobre todo, o sea, la calidad de personas que tienen que hacer esas negociaciones, o sea, la educación que debemos de tener, ¿no? Y también la otra, la contraparte, ¿no? O sea, no sé cómo hacer para que el sindicato también, este,
tenga una mejor calidad. Yo sé que de repente la mitad de la gente que me está escuchando se ríe, ¿no? Pero es bien complejo el tema de la negociación con los sindicatos, ¿no? Que es algo que a mí sí he tenido bastantes problemas, ¿no? Por eso te sigo y voy a estar en el curso, ¿no? A ver si me puedes explicar un Gracias. poco más, o sea, cómo ir abordando esto, ¿no? Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Verdad? Bueno, todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido al curso. Bueno, ya que esperamos iniciamos ya en el mes de agosto, hacia fines. Sí, y tienes muchísima razón, pero para eso también hay que entender más o menos cuáles son las características de estas organizaciones, ¿no? De estos sindicatos. Vamos a ponernos muchos en los zapatos del sindicato, ¿no? La mitad del aula es a poner en los zapatos del sindicato. Ellos van a tener su familia, ellos van a ser obreros, en teoría, ¿no? Y ellos van a tener que ver y entenderlos ya desde su óptica, porque a veces la mejor manera para poder nosotros negociar mejor es poniéndonos en los zapatos de la otra, de la otra parte de la organización, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante, eso va a ser bastante bonito, ¿no? Y aquí tengo una pregunta, en el caso de proveedores especializados o proveedores externos, ¿podría tocar ejemplos sobre sí? Sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, se tocó, eh, se tocó el tema, bueno, yo lo vi directamente, ¿no? Una contratación de lo que vendría a ser tecnología teatral, ¿no? Hubo una negociación con Telem, Brasil, una empresa que se encarga de hacer tecnología teatral, valga la redundancia, ¿no? Y bastante interesante, bastante bonito en realidad. Vamos a ver esos casos, ¿no? Podemos ver también la contratación de personal extranjero para temas de construcción como tal, ¿no? Podríamos contextualizarlo, ¿no? Podría ser muy interesante, ¿no? Nosotros podemos ver en la parte teórica, Jim, cualquier tema que esté directamente involucrado con la problemática del sector construcción. Y para la siguiente clase, con lo que hemos conversado, que es lo ideal, caracterizarlo, colocarlo y ponerlo en dos partes. La parte de la empresa que contrata y la empresa que está, porque pueden haber de las dos partes acá, ¿no? Y cada quien, vamos a partirle de manera aleatoria, va a ponerse y va a poner sus estrategias de negociación. Y van a interactuar las dos partes durante 3 horas más o menos, ¿no? Y vamos a ver de qué manera han interactuado, cuál ha sido el mayor debate y cuáles han sido las conclusiones finales de este debate, de esta negociación, ¿no? Vamos a ver desde hecho los puntos de vista legales, se deben tocar los puntos de vista legales, se deben tocar los puntos de vista contractuales, las cosas de forma, las cosas de fondo, porque a veces las cosas se manejan de forma. Una vez más, ¿no? O sea, podemos decir que nosotros nos estamos proyectando a tener una cantidad de obras X, y no necesariamente pueda ser así, a rajatabla, no lo sé. Esa es parte de la estrategia que ustedes deben implementar, ¿no? Y que me parece súper interesante y va a nutrir muchísimo esto. Lo que queremos hacer las cosas es sobre casos reales y prácticos, ¿no? Sobre las cosas que pasan en el día a día, tal como comenzamos con Carlos, ¿no? Ya él ha tenido la suerte de, bueno, yo también he tenido muchísima suerte de tener un grupo excelente, como él mismo lo comenta en el curso de administración de proyectos, un grupo que hasta ahora es muy compacto, ¿no? Siguen comunicando por WhatsApp, también sirve ese tipo de cursos para generar red de contactos, ¿no? Y de personas que están involucradas dentro del sector. Y justamente lo que hablábamos con ellos era pues justamente todas las importancias de la negociación en los diversos niveles, ¿no? Y va a ser súper interesante y va a ser algo que nos va a servir para poder crecer, ¿no? Eso es algo que yo creo que va a ser el valor agregado de este curso como tal, ¿no? Sí, 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 ¿no? No sé si tengan alguna pregunta adicional. Interesante, pregunta Cristian. Los contratos NEC 3, NEC 4 y gobierno a gobierno. Ok, o sea, sí he visto esto. La metodología BIM entiendo que es el tema de ingeniería como tal, ¿cierto, Cristian?
mira, sinceramente, si lo vemos como parte de la problemática, lo podemos tocar. No habría ningún problema. Naturalmente, habría que ver también en qué parte viene a entrar. Aquí está, bueno, como de repente empresa principal, ¿no? Yo creo que sería interesante poder verlo, ¿no? Si es que naturalmente sale como parte de la problemática, podríamos tocarlo. Yo sé que este tipo de contratos tienen algunas características, ¿no? Se ha utilizado muchísimo el método inglés para poder, o contratos de parte de empresas constructoras inglesas como modelo, ¿no? Para esos tipos de contratos NEC 3 y NEC 4, ¿no? Se usó para los Panamericanos, si no me equivoco, también, ¿no? Y en base a eso también se ha quedado mucho el conocimiento a través del tiempo y hasta el momento, ¿no? Sería interesante en el momento que toquemos el tema de contratos directamente con lo que viene a ser para ser nosotros subcontratistas ¿no? Y qué características deberíamos tener y qué nosotros podríamos pedir, ¿no? Sería interesante, sería muy interesante, ¿no? Es un reto también, ojo. Sí, me parece que sería un reto bastante bonito, ¿no? Pero, y más aún, el reto va a ser el tema del debate, ¿no? A ver cada quien qué tanta información tiene. El tema de la información asimétrica, y ya les voy adelantando, también es vital para el tema de la negociación, ¿no? Si alguien tiene información privilegiada, va a tener un punto más hacia arriba para el tema de la negociación, y eso es algo que ya desde ahorita le voy adelantando. Pero todo este tipo de cosas y esta comunicación va a servir para que naturalmente el sector construcción o nosotros como empresas constructoras podamos ir creciendo. ¿De acuerdo? ¿Hay otra pregunta más? Bien, en realidad, estimados alumnos o estimados futuros alumnos, ha sido un gusto realmente tenerlos aquí en esta noche. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña conversación que he tenido con ustedes. Agradezco y espero que estén bien. Bueno, ahorita todavía estamos con el tema de que la pandemia va y viene. Mucho cuidado a sus familias, ¿no? Agradecimiento, bueno, a la revista Costos, ¿no? Por esa oportunidad, ¿no? Una vez más, a mi esposa, ¿no? A la que amo muchísimo, que siempre me acompaña y me ayuda en cada paso, es mi familia, y a ustedes, queridos alumnos, por estar aquí presentes. Y de verdad, espero una vez más, espero verlos muy pronto, y espero realmente que este curso sea de su agrado. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos por su presencia, ¿no? Con este webinar, como dice el profesor, hemos querido dar a conocer un poco de los temas que tocaremos en el curso de negociación en el sector construcción, ¿no? Que lo estaremos dictando a partir del 22 de agosto, quien el profesor Valdivia estará a cargo. Y bueno, como indica el profesor, queremos invitarlos a todos a participar. Y justo para poder motivarlos un poco, tenemos una tarifa especial solo para las personas que han participado del webinar, ¿no? Para las primeras 8 personas que se puedan inscribir, pueden solicitar la información a través de la imagen que estoy compartiendo. Ahí van a encontrar los números, el precio de promoción, el correo donde se puedan contactar, ¿no? Agarran un screenshot y pueden mandarnos sus consultas. Los estaremos atentos para poder atenderlos. Bien, y con esto queremos concluir y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Los esperamos a todos en el curso. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuídense, Profesor, hasta luego. gracias. Cuídense, hasta luego. Suerte.